Entonces, no confundamos a la población con medidas populistas que están prohibidas por la ley. Estamos aquí en los estudios con el general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Gastón Rodríguez, que además ha sido ministro del Interior. Señor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Éxitos. Buenas noches, un saludo cordial para ustedes y los televidentes y radioescuchas de Éxitos. Muchas gracias. Bueno, ya se cumplió los 120 días del estado de emergencia, los resultados nulos, algunas cifras de la cantidad de operativos, droga incautada, vehículos recuperados, pero ¿cuántos de ellos presos? No tenemos esa data, posiblemente ninguno. Sí, fíjese, lo hemos mencionado en diferentes programas y recuerdo que aquí también, la última vez que estuve, lo que sucede cuando se dan medidas solamente de carácter paliativo, muchas oportunidades mediáticas, para poder satisfacer cierto estamento de la población que, motivados por sus propias autoridades locales, salen a pedir los estados de emergencia para poder mitigar de una u otra forma la vorágine delictiva de sus respectivas jurisdicciones. En un pedido que es valedero, sí, pero que realmente cuando el gobierno ejecuta esta situación, yo creo que tiene un problema. Y ese problema es que no lo hace con un planeamiento estratégico adecuado. Vale decir, no da los pasos que debe hacerlo, sino que es una medida rápida. Incluso recuerden ustedes que se dio desde el extranjero, ¿no? Eso motivó que la Policía Nacional de la región Lima elaborara, por ejemplo, un informe inmediatamente donde dijera que las capacidades de la policía habían sido sobrepasadas. Y yo estoy seguro que en contra de la voluntad de muchos comandos... Eso para darle cuerpo... Así es, porque la medida tiene que generarse a raíz de una policía que te dice, oye, en esta parte fui sobrepasado y necesito el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero eso no se hace, pues, como parte de una medida populista. Se hace con un planeamiento estratégico en donde se sienten incluso los comandos operacionales de la policía, de las Fuerzas Armadas, se establezca la unidad de comando a quién va a responder esta estrategia, ¿cierto? Nada de eso. Simplemente se hace y se hace. Entonces, se confeccionó ese informe, sirvió como sustento, y sale ya el político a decir, pues bueno, la policía fue rebasada, efectivamente, lo que dice la autoridad local es cierto y vamos a implantar el estado de emergencia. ¿Cómo? No lo sé, eso que lo hagan las fuerzas del orden. Y entonces tú ves al ministro de Defensa que llega el segundo día, creo, del estado de emergencia con 2, 3 camiones de soldados, están todos ustedes los amigos de la prensa, entrevistas, sí, aquí se va a poner orden en estos momentos, pasan 3 días más, 4 días más y ya no ves a nadie. Y eso es lógico, porque no hay un planeamiento estratégico adecuado donde se expresen además las funciones que tiene que hacer el ejército peruano, las Fuerzas Armadas, en la protección del ciudadano. No están debidamente señaladas sus competencias. Entonces, si no es su responsabilidad y lo sacan solamente como parte de un montaje mediático, obviamente en pocos días regresan a sus cuarteles. ¿Cómo ha sido mediático la presentación con estos moños rojos de varios detenidos? Sí, claro, es que lo que tú quieres dar como gobierno en este momento es la impresión de que estás pues, imitando ciertas estrategias de otros países, que estás actuando con dureza, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió los overoles rojos, pero también los presentaron 2, 3, 4 oportunidades y ya. Y eso se da porque las medidas, cuando no tienen sostenibilidad, se diluyen en el tiempo y son parte de una estructura mal planteada, mal organizada y obviamente mal ejecutada. Esos dimes y diretes, ¿no?, de la Policía Nacional diciendo no se amplía el estado de emergencia y luego el Premier un poco enderezando esta plana, enmendando la plana, diciendo está en evaluación. Eso le compete, claro, efectivamente a la PCM. Es que esa es la medida política, pues, ¿no? Pero es la policía la que ejecuta los estados de emergencia y está cerca. Justamente, pero sin ir muy lejos, a la policía la han obligado a hacer también su informe para que el lince, por un tema de prostitución, sea declarada en emergencia. No, pues, o sea, hay que considerar la labor de la policía. La policía puede, en un 2x3, solucionar ese problema con un planeamiento adecuado, con el Escuadrón Verde, con la DINOES, con las comisarías, y se acabó sin estado de emergencia, sino que son medidas populistas. También las autoridades locales creen que si se dan los estados de emergencia que ellos piden,
ganan simpatía con su pueblo. El alcalde está haciendo algo por nosotros, ¿no? Y después sale el mismo alcalde a decir que la medida no es efectiva. Bueno, en el caso de San Juan del Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado pidió que se amplíe la medida, porque considera que solamente así puede contener lo que significa la criminalidad en su distrito. Y capaz que la última intervención ocurrida en su distrito, en San Juan del Lurigancho, termine reforzando su criterio. Fíjate, lo que pasa es que cuando estás en estado de emergencia, ¿por qué se plantea el estado de emergencia? Porque se suspenden garantías individuales que están contempladas en la Constitución. Y eso en realidad le da una fortaleza a la Policía Nacional del Perú para actuar en determinados lugares de distritos que son violentos o que tienen esta problemática, ¿cierto? Entonces, al suspenderse esas garantías, tú puedes entrar, la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la libertad de reunión, todo eso queda abolido, queda suspendido, y entonces se puede actuar. El problema es que el tema del ordenamiento o el marco jurídico legal del país no permite que esas intervenciones, a pesar de estar en estado de emergencia, sean efectivas tampoco. ¿Y por qué? Porque el Código Procesal Penal es garantista, pero no para al que es atacado o la víctima, sino para el delincuente, que sale rápidamente y gana las calles. Entonces acabo de ver en el reportaje que ustedes han presentado que hay 5 que fueron detenidos en Pachacamac. Y ustedes recordarán, televidentes y amigos de la radio, que el comando de la policía llegó hasta Pachacamac empleando helicóptero, presentó el trabajo de sus policías, de los efectivos policiales, y entonces no hay derecho que estos sujetos continúen en la calle diluyendo el trabajo de la policía. Y entonces tú tienes a personas, a opinólogos, a expertos, a periodistas incluso diciendo la policía no funciona, y eso no es tan cierto, porque la policía hace su trabajo como en este caso, pero no hay un soporte de los operadores de justicia, y esto tiene que terminar. ¿Y sabes cómo tiene que terminar? Cuando realmente haya una voluntad política de poner a buen recaudo a todos estos delincuentes, cambiando el Código Procesal Penal, el Código Penal también, y construyendo infraestructura penitenciaria. No puede ser que desde el 2013, con 30.000 reos en cárcel y existiendo 68 cárceles, hoy día, el 2020, hayan el doble de detenidos, 63.000, y solamente haya una cárcel más, o sea, 69. ¿Dónde estamos? Entonces, si tú al producto que se llama delincuente, el producto de la delincuencia se llama delincuente, ¿no es cierto? Si al delincuente tú no lo sacas de circulación de la calle, ¿de qué estamos hablando? Puedes agarrar 20 bandas y las 20 van a estar afuera, que es lo que está pasando actualmente. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo se combate la delincuencia si el producto sigue en la calle? El que tenga la varita mágica para responderme eso, habrá que darle un premio. Y también cómo trabajan los gobiernos locales fiscalizando. Por ejemplo, el caso de estas niñas entre 12 y 14 años que eran prostituidas en una discoteca. ¿Dónde está la fiscalización? El caso también de esta discoteca Paraes, donde el dueño dice yo tengo todos los permisos. El caso del asesinato en Huacho, donde ingresa a un hotel una menor de edad. Así es, hay todo un descontrol en los mecanismos justamente de fiscalización, de control, valga la redundancia, para poder efectivizar el trabajo de los propios gobiernos locales, que fíjate, no cumplen con la terminología que está expresada, que es de seguridad ciudadana, o sea, con los objetivos de la seguridad ciudadana, y están pensando en utilizar armamento, en poner guardaespaldas, ¿no? Y en una serie de medidas descabelladas, porque no entienden y no conocen muchas autoridades lo que es seguridad pública con lo que es seguridad ciudadana. Entonces lo confunden y presentan este tipo de iniciativas, no controlan adecuadamente, no recuperan espacios públicos, no ejecutan la convivencia pacífica o la controlan de los ciudadanos, y eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país. Un desgobierno porque no hay un liderazgo conductual, una persona que se siente y le diga a todos, ¿saben qué? Basta ya, señores, vamos a ponernos a trabajar, todos los gobiernos locales, todos los operadores de justicia bajo un liderazgo conductual. Y ese liderazgo tiene que ser efectivo, firme, pero también tiene que dar cuentas a la sociedad rápidamente de lo que se está haciendo. Si hablamos de liderazgo de gobiernos locales, tenemos que referirnos, por ejemplo, al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Y el alcalde es de la idea de que los serenos usen arma de fuego. No de fogueo, no armas disuasivas, no letales, sino arma de fuego, porque dijo que la única forma de poder enfrentar a los criminales desde los serenazgos. El alcalde de Magdalena sostuvo su propuesta de que es necesario que las unidades de serenazgo vayan acompañando de guardaespaldas, para que de esa forma se garantice, no sé si exactamente a quién le va a proteger. Le va a proteger, si el guardaespaldas va para que proteja al chofer, va al sereno, o para que el guardaespaldas dispare hacia el delincuente, porque sí puede hacerlo. Esas son medidas que, por ejemplo, 2 alcaldes de Lima Metropolitana están planteando. A ver, respondámosle primero al alcalde de Lima. El alcalde de Lima dice que sí pueden usar armas para perseguir la delincuencia desde el serenazgo. La ley del serenazgo lo prohíbe. El serenazgo es disuasivo, el serenazgo es preventivo, es comunicacional y orientador del ciudadano, ¿correcto? Desde esa perspectiva, la propia ley le prohíbe utilizar armas y la decisión de la norma es simple y sencilla, porque el sereno es contratado, el sereno no es formado en una escuela de capacitación en donde se les brinda mística, doctrina, identidad, preparación a tiempo completo, régimen cerrado para generar disciplina, no hay sindicatos. Todo eso sucede en el serenazgo. Entonces, esa es la razón por la cual no son contemplados para prevenir, investigar y combatir la delincuencia, solamente para contribuir, como dice la ley. ¿Y cómo contribuyen? Comunicando adecuadamente a través de sus radios, siguiendo con sus unidades motorizadas hasta que la Policía Nacional se haga presente en el lugar. No, que no hay policía en el distrito, que cuando llegan. Bueno, eso es lo que se tiene que mejorar desde el gobierno central, porque la policía tiene presencia en todas las jurisdicciones, en los 43 distritos de Lima. Hay comisarías, ¿cierto? Entonces, la capacidad de reacción del comisario con sus patrulleros, de las unidades de emergencia, se tiene que dar sí o sí. O sea, eso de que la policía no llegó es relativo también. Hay que mejorarlo. Y lo segundo, en cuanto al alcalde de Magdalena, que ha presentado una iniciativa de colocar guardaespaldas en los vehículos detrás de cada sereno conductor, bueno, pues hay que decirle que no se puede mezclar la seguridad privada con la seguridad pública. Es totalmente distinto. La propia ley, decreto legislativo 1213, establece en su artículo 3 el principio de intromisión y dice que las facultades de las empresas privadas terminan donde comienzan las de la policía y de las fuerzas armadas o fuerzas del orden. Por consiguiente, un guardaespaldas no puede ejecutar una labor de patrullaje de las calles. Otra, el guardaespaldas del servicio de custodia personal se le contrata no directamente, como ha dicho el alcalde en otro medio, se contrata a la empresa y es la empresa la que, de acuerdo a sus funciones, determina a quién va a custodiar esa persona. Es decir, la custodia, como su nombre lo dice, es seguridad personal, o sea, el resguardo o el guardaespaldas Juan para custodiar al señor Pedro o su familia. Entonces, no puedes contratar a una empresa de seguridad de guardaespaldas para que te coberture a 60, 80 o 100 serenos, porque eso se llama un contrato colectivo y lo prohíbe también la ley. Entonces, no confundamos a la población con medidas populistas que están prohibidas por la ley y que van a generar además una sensación o una situación de poner en riesgo al propio sereno, que ya no va a ser el preventivo, el disuasivo y comunicacional que dice la ley, sino al contrario, como se siente respaldado con alguien con arma, va a buscar la intervención para poder detener confiado en una persona que está atrás armado. Y cuando esa persona dispare, ahí va a haber problemas para los alcaldes que tomen estas medidas, pero sobre todo para las empresas de seguridad. Porque lo primero que va a decir el fiscal es: tráigame aquí su ROF, su MOF, organización y funciones, ¿cierto? Su reglamento, que hacía un resguardo en la calle disparándole a un delincuente, protegiendo a un sereno. Por ningún lado encajan las funciones que tiene su empresa, ¿cierto? Y lo otro que también es importante tener en cuenta es que para aplicar los medios o el uso de la fuerza hay que tener condiciones, ¿no es cierto? Lo primero es agresión ilegítima, necesidad racional de medio empleado y provocación suficiente. Entonces, cuando analice el fiscal, el juez,
el sereno bajó con su guardaespaldas a un asalto a una farmacia, por decirle. ¿Hubo provocación de parte del delincuente o se buscó la intervención por parte del sereno con el guardaespaldas? Ojo, las empresas de seguridad yo no creo que muy fácilmente puedan contratar en contra de la ley. Y eso también es algo que hay que aclararlo. O sea, vamos a presentar iniciativas coherentes, pero sobre todo no populistas y sobre todo que sean efectivas. Fíjese, si el señor Alison de Magdalena tiene presupuesto, que además es oneroso contratar guardaespaldas, ¿cierto? En entidades privadas. Si tiene presupuesto, pues que lo vuelque a su comisaría del sector, a la unidad de emergencia del sector, que de repente tiene 7, 8 patrulleros parados por batería o por llantas, que los arregle y que los incorpore. Lo otro que dijo fue que él tenía 20 patrulleros y que solamente iban 15 policías porque los policías tienen muchos servicios, hay huelgas, entonces no van la totalidad para cubrir sus 20 unidades. Entonces llegan en promedio 15. Y entonces él para esos 5 que sobran tiene que contratarle guardaespaldas, ¿cierto? Señores, es súper sencillo arreglar eso. Los 20 carros salen a determinados lugares de patrullaje por cuadrantes, por sectores, de acuerdo al mapa del delito. Y entonces yo pongo a los 15 policías en las zonas calientes, en las zonas peligrosas, riesgosas o medianamente riesgosas. Y dejo a los 5 serenos con su patrullero en las zonas que son frías, ¿cierto? Esto es simplemente cuestión de táctica estratégica y de conocer situaciones como el triángulo de la seguridad, ¿no es cierto? Conocimiento del hecho, respuesta inmediata y capacidad de reacción, ¿cierto? La comunicación, la reacción y el conocimiento del hecho conforman el triángulo de la seguridad. Eso es lo que tienen que conocer sus gerentes para poder darle a los serenos la instrucción respectiva de cómo coadyuvar de acuerdo a la norma legal con la Policía Nacional en el combate del delito. Bien, gracias a nuestro invitado, a Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior. Gracias por su explicación y esperemos que las autoridades hayan escuchado la entrevista para que lo pongan en práctica. Ojalá que hayan escuchado, aunque yo hace unos días he tenido un debate face to face con el alcalde Alison y le he dicho prácticamente lo mismo, ¿no? Así que espero que vaya tomando conciencia de que su medida pues no es viable. Bien, muchísimas gracias por Gracias. Muchas gracias. Vamos a la